Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al 7º Congreso Nacional y 3º Internacional de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, AMAU, en el cual desarrollaremos temas acerca de la justicia espacial, sostenibilidad y género. Agradecemos la presencia de distinguidas personalidades que nos acompañan esta tarde y que iremos mencionando. Pido a la arquitecta Laura Aranda Cortés, presidenta de la AMAU, nos brinde unas palabras de bienvenida. Gracias, arquitecta Ana Itzel. Buenas tardes, estimadas y estimados miembros del Presidium, invitadas, invitados de honor, público que nos acompaña en redes. Desde el inicio de nuestra organización en 1969, la estudiante Estefanía Chávez Barragán y sus pocas compañeras de la carrera de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura ya reflexionaban sobre el papel de las mujeres arquitectas en el siglo XXI. En un periodo de más de 30 años, este cuestionamiento devino en uno de los ejes centrales de la ya conformada Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, ACE. Frente al crecimiento de la población mundial, el aumento de las desigualdades sociales y económicas, el agotamiento y la contaminación de los recursos y la no sostenibilidad de este sistema económico de explotación y competencia que impacta más negativamente a las mujeres, la AMAU, a sus 52 años de historia, ha promovido la equidad de género en nuestros gremios y la humanización de las ciudades. Actualmente, en un mundo globalizado y ampliamente digitalizado, las problemáticas se han agravado. La humanidad tiene el gran reto de superar la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, reducir su impacto ambiental lo más eficientemente posible y caminar hacia la justicia social, empezando por la histórica explotación de la mitad de la población, las mujeres. Hoy, para continuar con el legado que nos dejó nuestra fundadora, a 20 años de nuestro primer congreso denominado Las Mujeres en el Mejoramiento del Hábitat, la AMAU retoma estos 3 grandes retos y organiza este congreso cuyo objetivo es promover la discusión y reflexión sobre la ciudad desde una mirada de género, con especial atención a las contradicciones y desigualdades en la producción del hábitat en cuestiones de género, salud pública y sostenibilidad. Agradecemos a todas las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que solidariamente se han sumado a este evento, como la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el posgrado de la ESIA Tecamachalco del Politécnico, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CONEA, ANEDUC, el CAMSAM, el ECUM, SUME, SMAES, el PMI México, Scolacoti, la Maestría de Urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, la Universidad de Barcelona en Cataluña, la carrera de Urbanismo de la Universidad Nacional General Sarmiento en Argentina, entre otras. Agradezco a nombre de toda la AMAU, del comité, también agradecemos al comité organizador y a todo el voluntariado, a quienes por su tiempo y esfuerzo estamos logrando este evento con mucho entusiasmo. Les invitamos a asistir por esta misma vía a las diferentes actividades de 3 días de congreso, donde tendremos ponencias magistrales, mesas redondas, la premiación del concurso de cartel infográfico, presentaciones de libro y la exposición de trabajos de taller de diseño urbano participativo. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotras. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, arquitecta Aranda. Vamos a continuar con las palabras del arquitecto Honorato Carrasco Mar, presidente de los consejos directivos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Gracias Ana, gracias Laura, por supuesto por la oportunidad. Gracias a la AMAU por la invitación por un lado, pero sobre todo por la organización de este importante congreso, este 7º Congreso Nacional y 3º Internacional,
con una temática y una invitación a la reflexión no solo pertinente, coyuntural, sino necesaria, ¿no? Abordando estas tres esferas que son particularmente importantes y hoy día toman una presencia que es de agradecer el que se subraye en este congreso y que toca las esferas justamente de la justicia, la sostenibilidad y el género. Como ya bien lo dice Laura, es un congreso totalmente rico en mesas, rico en variedad de eventos, con unas mesas verdaderamente generosas en términos del expertise, la calidad de las ponentes y la verdad con una presencia de colegas muy estimadas y admiradas que inician en esta remembranza de la muy querida para todos Estefanía Chávez. Entonces, pues, no, para el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos es un placer y es un gusto que una de sus sociedades especialistas, como es AMAU, se dé esta tarea y lo alcance con la calidad y con la presencia y con la convocatoria que lo estás haciendo, Laura, y todos los participantes en este congreso. Pues les agradecemos mucho esta posibilidad, les deseamos y les auguramos el mayor de los éxitos. Sabemos que hay una presencia de lo más copiosa en redes, la convocatoria ha sido lo más exitosa y no es de extrañarse, y me da mucho gusto obviamente por ustedes, pero también por todos nosotros, porque ganamos todos como sociedad con estos temas y abordando estas condiciones. Pues muchas gracias e insisto en el mejor de los augurios. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Carrasco. Continuaremos con la participación de la doctora Elizabeth Carachel, por parte de la licenciatura en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Buenas tardes. A nombre de la coordinación de la licenciatura en urbanismo, agradecemos esta invitación y pues felicitarlas por esta organización de este importante evento tan necesario con temas de coyuntura que tenemos que discutir, ¿no?, con todas nuestras comunidades. En el caso de la licenciatura en urbanismo, pues no nos es ajeno estos temas, ¿no? Como ustedes saben, bueno, nuestra fundadora, la doctora Estefanía Chávez, desde ese entonces, pues ya había puesto en la palestra el hablar sobre los temas de género. Y de hecho, tenemos nosotros en nuestro plan de estudios esta materia de multiculturalidad y género que ha estado presente de manera transversal en todos nuestros talleres, ¿no?, en donde los alumnos, sin lugar a dudas, tratan o buscamos precisamente generar espacios justos. En ese sentido, también el tema de sostenibilidad toca y permea en todos nuestros cursos y seminarios, y por lo tanto nos parece muy importante tener estos espacios de discusión. Yo les agradezco a nombre de nuestro coordinador, José Luis Salazar, y pues bueno, esperamos y les deseo una jornada de lo más interesante y productiva. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Carachel. A continuación, tenemos la participación de la doctora Olivia Domínguez Prieto, representante de la sección de estudios de posgrado de la ESIA Tecamachalco. Muchas gracias, buenas tardes, y en nombre del coordinador de la sección de estudios de posgrado e investigación de la ESIA Tecamachalco, el maestro Arturo España, quien por cuestiones de trabajo no ha podido asistir, pero que les mando un gran saludo. Yo celebro en gran medida pues este 7º Congreso Nacional, 3º Internacional de la AMAU, y sobre todo estos 20 años de organización de congresos, manifestando toda esta importancia que tienen los espacios que reúnen a las mujeres profesionistas.
Sabemos que desde la formación existe todavía en nuestro país un rezago muy importante. Muchas de las carreras que tenemos en nuestras universidades pues no logran tener esa paridad de género hasta este momento. Algunas pues cada vez van en aumento según las generaciones, pero seguramente esas primeras mujeres que abrieron brecha, como fue el caso de la doctora Estefanía, pues han marcado a las generaciones venideras. Y sabemos también que sigue estando presente ese techo de cristal, tanto el techo de cristal como el suelo pegajoso, estos dos conceptos que ha traído para los países de habla hispana Mabel Buring, y que no son otra cosa sino esos obstáculos transparentes para acceder a espacios importantes de desempeño, de reconocimiento para las mujeres, la carga de los prejuicios y también pues toda esa suerte de improntas que tenemos desde la familia, que no nos permiten despegar y crecer y subir tan alto como podamos como mujeres. Recordamos que los roles de género pues nos tienen atadas a muchos de estos constructos sociales que ponen en primera instancia no nuestro desarrollo profesional como mujeres, ni nuestro desarrollo humano, sino pues la vida en función de los otros, la vida en el cuidado de los hijos, del esposo, de los padres, y que pues quienes somos mujeres profesionistas pues en algún momento de la vida hemos tenido que enfrentar. Finalmente, pues considero que la trayectoria académica profesional de una mujer, los logros que una mujer pueda tener a cabo en su vida, pues van a marcar las historias de muchas mujeres y de muchas generaciones. Les damos la bienvenida a este congreso y pues estamos muy seguros desde la ESIA Tecamachalco que va a ser una jornada muy exitosa y con ponencias muy interesantes. Muchas felicidades y pues que la AMAU tenga una larga vida. Muchas gracias, doctora Domínguez. Gracias. Continuaremos con la participación de la maestra María de Lourdes Moreno, representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac. Hola, buenas tardes. En representación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac, México, agradezco a los organizadores de este Congreso, Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, por promover actividades que incentiven las reflexiones y propuestas en el tema. Las distintas visiones multidisciplinarias serán muy valiosas para motivar a los asistentes a abordar de una manera distinta las problemáticas que se impondrán. En nuestra época, es necesario responder a los distintos espacios de las ciudades desde nuevos paradigmas para romper con jerarquías y discriminaciones en la búsqueda de una transformación social. La perspectiva de género incentiva la visibilización de distintas posiciones de poder y cómo éstas influyen en la configuración y en el uso de los espacios. Eventos como los organizados por la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas impulsan a comprender la manera en que utilizamos la arquitectura y el urbanismo para repensar y deconstruir los espacios comunitarios públicos, incluyendo los espacios domésticos cotidianos en función de las necesidades, deseos, usos, entre otros de las personas que los habitan. Por supuesto, considerando una postura en la que la sostenibilidad es un criterio básico para el desarrollo. La vinculación con los distintos actores de la sociedad, así como los distintos organismos e instituciones, entre ellas las universidades, genera lazos que permiten avanzar hacia una transformación. La emergencia climática, las desigualdades de género y sociales, entre otros retos, son los que tenemos que responder en este siglo de manera global. El presente Congreso invita a debatir y a pensar e impulsar el cambio que esperamos se vea reflejado en un futuro próximo. Muchas gracias. La doctora Blanca Jeremías estará también, estoy representando a la doctora Blanca Jeremías también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Moreno. Y solicitamos a la urbanista Marisela Gómez Rábago nos brinde unas palabras en representación de la arquitecta, de la urbanista, Gabriela Quiroga, presidenta de la CUN. Hola, buenas tardes a todos. De parte del Colegio de Urbanistas de México y de su presidenta, la maestra Gabriela Quiroga García, agradecemos la invitación a este 7º Congreso Nacional, 3º Internacional, y pues, ¿por qué no primero virtual? Es muy importante, de la Asociación Mexicana de Arquitectos y Urbanistas. Que con su nombre lo dice todo, elementos como justicia espacial, sostenibilidad, género, elementos
esenciales en cualquier ciudad actual y en todo, de hecho, en todo asentamiento humano, no nada más porque no sean ciudades, deben de ser elementos importantes, y de los cuales el Colegio de Urbanistas de México comparte agenda, ya que conllevan no solo el reconocimiento e importancia de cada uno de los actores de la ciudad, sino que lo hace el trabajo constante que requiere el fortalecimiento de esta visión de género tan importante en la actualidad. Asimismo, se reconoce y se fortalece el punto de la sostenibilidad como factor primordial para consolidar las políticas y acciones cuyo último reto, que este año y el pasado inmediato, marcan la amplitud que debe tener este concepto, ya que el tema del COVID nos ha impuesto a las ciudades y a los asentamientos humanos un papel muy importante que hay que lograr atender. Y en ese papel tan importante, las mujeres son el centro de estos elementos. Felicidades a la MAU, felicidades a todos los organizadores. Muchísimas gracias por invitarnos en esta participación. Gracias. Muchas gracias, urbanista Gómez. Continuamos con la participación de la arquitecta Briseida Reséndiz Márquez, presidenta de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos Especialistas en SAR. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos los congresistas y que nos acompañan por redes sociales. Pues antes que nada felicitar a MAU por este extraordinario evento de antemano, porque nos congratulamos que se puedan llevar a cabo estas reuniones donde nos pongamos a la reflexión. Sobre todo yo quisiera tomar el eslogan que están ocupando, que es acción social y la diferencia, porque yo creo que estos eventos, estas reflexiones son lo que nos va a ayudar a combatir el rezago y la injusticia social que estamos viviendo y que pues que cada vez se vuelve más evidente. Entonces, pues muchas felicidades a todos por estar aquí y pues a su presidenta, la arquitecta Laura Aranda, enhorabuena por el evento. Gracias. Muchas gracias, Bris. Muchas gracias, arquitecta Reséndiz. Queremos, antes de iniciar ya formalmente, vamos a solicitarle la inauguración de este importante congreso a la maestra Maya Dávalos, agradecer y mencionar, todos somos muy importantes, pero de manera especial, la presencia del Consejo de Honor de la MAU, a la arquitecta Amelia Bravo, a la ingeniera arquitecta Laura Paz Mayén Morelos, a la arquitecta Mayoli Ventosa Bruguera por su presencia en este importante consejo, así como al Consejo Directivo de AMAU, a la arquitecta María Nieves Soto Roldán, al urbanista Tere Guzmán Sánchez, a la arquitecta Georgina Casanova Martín. Agradecemos especialmente la presencia también por parte de estas otras instituciones que nos acompañan, a la maestra Juana Inés Jiménez Perdomo, subdirectora de atención a grupos de situación de vulnerabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la ingeniera Mari Cárdenas de Gil, presidenta del Project Management Institute, Capítulo México, y así como a las invitadas especiales, a la arquitecta Adriana Valdés Crick, presidenta de los consejos directivos de la Sociedad de Arquitectos Evaluadores, a la arquitecta Olivia Morales Urbina, primera secretaria nacional y presidenta del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción, a la arquitecta Berta Lorena Mercado, vicepresidenta de Mujeres Líderes por la Vivienda, y a todos los que nos acompañan en esta importante ceremonia de inauguración. Sin más, le pido, le solicito, nos haga la inauguración oficial de este 7º Congreso a la maestra Maya Dávalos Murillo, presidenta del ICOM. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estoy y bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto para mí asistir a este importante congreso de la MAU de manera virtual. Nos une con
muchos países del mundo y con todos nuestros colegas que se encuentran en toda la República. Es un evento que me llena de inmenso júbilo y me trae enormes recuerdos de nuestra querida fundadora, la doctora Estefanía Chávez de Ortega. Para la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, desde su creación, la maestra Chávez fue el pilar que agrupó a profesionales de diversas disciplinas, apoyando incansablemente como líder y como ejemplo de vida. Por su obra, por sus enseñanzas, por su dedicación y respaldo a las mujeres, pero sobre todo por su amistad incondicional hacia todas. Valgan estas palabras, brevísimas palabras dedicadas a ella, quien fue la más entusiasta e impulsora desde el primer congreso en 2001. Estimada arquitecta Laura Aranda Cortés, presidente de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, honorable presidium, amigas y amigos todos. Para la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, desde su creación, se ha dedicado a promover y apoyar una mayor participación de las mujeres arquitectas y urbanistas y profesionales de diversas disciplinas en el desarrollo de su profesión, acciones sociales y en los espacios de decisión. Reconozco la intensa labor y la entusiasta labor y la suma de esfuerzos y voluntades que ha posibilitado este espacio de reflexión académica con miras a fortalecer el objetivo principal de la AMAU. Reforzar el desarrollo profesional de las arquitectas y urbanistas, divulgar una visión integral e incluyente del espacio a través de múltiples disciplinas, con el objeto de mejorar el hábitat de una manera más humana, más amable, equitativa, incluyente y respetuosa del ambiente natural, siempre desde la perspectiva de las mujeres. Los temas de sostenibilidad y género propuestos en este Congreso vinculan el trabajo de la AMAU con el Consejo Internacional de Museos, al que me honra presidir, ya que son cuestiones que el ICOM considera fundamentales y en las que trabajamos desde hace varios años. La doctora Carla Filipe nos hablará de justicia espacial, desarrollando el siguiente concepto, y la cito: pensar el urbanismo desde la justicia espacial implica entender el espacio desde el ámbito de la diferencia, desde la transversalidad del enfoque de género, que busca una distribución justa, equitativa e igualitaria en el espacio y por el espacio de los distintos recursos a través de la acción social, integrando la movilización, la administración y la planificación urbano-regional. El programa de los 3 días es rico, es extenso, es inmensamente interesante, ya que es indispensable intensificar el intercambio de estudios entre los diversos actores de la sociedad, por lo que celebro esta iniciativa a través de la cual deseo que se generen puntos de encuentro y respuestas que colaboren a la promoción de la cultura y del conocimiento, actividades fundamentales promovidas por la AMAU que colaboran en el desarrollo de un mundo más justo. Muchas felicidades por este evento. Y bueno, pues siendo las 12:28 del jueves 27 de mayo de 2021, declaro inaugurado el 7º Congreso Nacional y 3º Internacional, y bien ya se dijo, primero virtual, de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas con el tema Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género. Deseo que sea todo un éxito. Enhorabuena. Muchas gracias, Maya, que es también parte de nuestro Consejo de Honor, nuestra Secretaria General Constituyente y, claro, Presidenta del ICOM. Muchísimas gracias, Maya. Enhorabuena, que sea un éxito. Muchas gracias. Pues vamos a pedirles a todos que enciendan sus cámaras. Efectivamente, la modalidad virtual no nos permite estar hombro con hombro, pero sí tener esta proximidad
¿no? Y alcanzar nuevos lugares. Vamos a tomar una foto virtual y mientras tanto todos van prendiendo sus cámaras. Le solicito a la arquitecta Laura Aranda nos pueda terminar de dar el reconocimiento a los invitados especiales que nos acompañan en esta importante ceremonia de inauguración. Muchísimas gracias, arquitecta Naitzel. Pues agradecemos, por supuesto, a Gustavo Méndez García, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura, CONEA, que mucho nos ha apoyado, igual que la NEDU. Y viene en su representación Gustavo Huelva Lobato, de la Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño, Urbanismo y Planeación. Bienvenidos. Bienvenida también la arquitecta Adriana Valdés Crier, presidenta del Consejo Directivo Nacional de la Sociedad de Arquitectos Evaluadores, SABAR. Y felicidades también por estar aquí dos de nuestras grandes ponentes, la doctora Antonella Contín, investigadora del Politécnico de Milano, que nos acompaña justo desde Italia, y ya, claro, a la doctora Carla Filip Narciso, que ya está más que lista para continuar con su ponencia. Bienvenidas y bienvenidos. Entonces ya estamos listos para la foto. No sé si Antonella todavía anda por ahí, que nos comparta abra su pantalla y hacemos como el conteo. Claro que sí. ¿Todos listos? 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y compañía en esta ceremonia de inauguración. Y vamos a continuar precisamente con nuestra primera conferencia magistral. Pues sean bienvenidos todos a esta conferencia que se titula Justicia Espacial por un urbanismo de la acción social y la diferencia. Agradecemos a la doctora Carla Alexandra Filip Narciso, que nos impartirá esta conferencia magistral dentro del marco del 7º Congreso Nacional y 3º Internacional de la UMAU, titulado Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género. Soy la arquitecta Naitzel López Santa Cruz, les doy la bienvenida nuevamente y le solicito a la arquitecta Laura Aranda Cortés, presidenta de la MAU, que nos dé una introducción, una bienvenida a esta primera conferencia magistral del Congreso Internacional. Gracias, Anita. Pues sí, bueno, nuestro formato era que pudiéramos darle la bienvenida individualmente a nuestras ponentes, y la doctora Carla Filip Narciso, además de ser una grande investigadora, es también una persona muy entusiasta que ha apoyado mucho a nuestra MAU, ha apoyado desde el tema de la revista hasta darnos cátedra en sus conferencias. Y es un gran gusto que esto se repita el día de hoy. Bienvenida, doctora Carla Filip. Adelante, tienes todo el micrófono para ti. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un gran gusto, un gran placer estar con ustedes al día de hoy. Al mismo tiempo, una gran responsabilidad, Dios mío, que solo ahorita me doy cuenta dónde me fui a meter. De abrir justo este tan importante congreso, ¿no? Que además busca ser un espacio plural, lo cual está dando voz en su mayoría al trabajo de las mujeres en el ámbito de las disciplinas del espacio habitable. Creo que eso es muy importante, muy representativo en estos tiempos, ¿no? Entonces eso hay que celebrarlo y reconocerlo, no solo por el mismo trabajo del Congreso, pero también a partir del mismo trabajo que ha generado la AMAU como pionera, ¿no? En llevar a cabo este tipo de acciones y actividades que van mucho más allá, ¿no? A mí me tiene muy sorprendida el impacto que ha tenido también a nivel de la administración pública y cómo ha encauzado en ciertos procesos relacionados con la producción del espacio habitable, ¿no? Entonces agradezco inmensamente la invitación, es realmente una gran honra estar con ustedes y abrir este congreso. En términos ya del tema concreto en sí, lo que yo
busco, y considerando que soy la primera, ¿no? Justo es hacer un recorrido en términos de qué es esto de la justicia espacial, claramente con una lente a lo mejor muy particular, ¿no? Que probablemente habrá otras lentes, ¿no? Pero lo que yo buscaría en esta presentación es poner en perspectiva el concepto de justicia espacial, ¿no? No solo subrayando las injusticias, ¿no? Sino más bien achando, ¿no? Porque realmente es fácil identificar ejemplos de injusticia espacial de manera descriptiva, ¿no? Pero es difícil identificar y comprender los procesos subyacentes que producen geografías y arquitecturas de la injusticia y cómo a su vez los podemos cambiar. En este caso, me parece muy significativo cómo lo podemos cambiar desde una perspectiva de género, ¿no? Y que también ha sido parte de la misma discusión teórica que se ha llevado a cabo. Entonces, bien, en este sentido, perdón, me parece muy significativo e importante también desde dónde estoy partiendo, ¿no? Para hacer esta análisis sobre la justicia espacial, ¿no? O sea, desde una postura crítica. Y esto porque para mí la crítica, tomando esta cita que me parece muy significativa, es denunciar, ¿no? Denunciar la democracia capitalista que falsea la realidad y cría a través de la ideología dominante valores inmersos, valores que son valores de relación de clase, de género, valores sociales, de familia, de religión y de comportamientos, ¿no? Valores que en el caso nos inducen a una alienación y que se reflejan en otras variables en la arquitectura o en el urbanismo. Aquí lo podríamos ampliar en términos de las disciplinas del espacio habitable. Entonces, ¿cómo es que yo estructuré la presentación? La estructuré en 5 puntos. A un primer momento, los antecedentes de la conformación capitalista de ciudad, por lo mismo que es este momento crucial que ha llevado a la discusión del concepto de justicia, en un primer momento justicia social, después social y espacial, perdón, que viene justo de esta configuración de ciudad. Después, cómo entendemos la justicia espacial, poniéndola en el centro de la cuestión, más bien haciendo un recorrido breve, ¿no? Teórico, de cómo se fue consolidando este concepto, de dónde vienen las críticas, ¿no? Y hacia dónde deberíamos estar yendo, ¿no? En la construcción de este concepto. Posteriormente, entender la justicia espacial desde una configuración de género, que me parece muy significativo, vamos a ver por qué. Posteriormente, me parece que hacer solo un recorrido teórico a veces nos queda corto, ¿no? Como les decía, porque no nos permite ver qué procesos están subyacentes que producen estas geografías desiguales. Entonces, rápidamente voy a hacer una cartografía de la injusticia, tomando en consideración el caso de la Ciudad de México. Y finalmente ya hacer algunas propuestas o lineamientos de propuesta, ¿no? Que pudiéramos entender esta idea de la justicia espacial desde una praxis de género y desde la acción social que realmente va integrado, ¿no? Entonces, bien, como antecedentes es importante establecer que partimos desde el capitalismo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el capitalismo surge, se desarrolla predominantemente en las ciudades, ¿no? Es ahí donde se ha construido y es ahí donde fundamentalmente se establece su dominación y su supremacía sobre la vida social, ¿no? Y las contradicciones que afectan a la formación social capitalista pues se desarrolla especialmente en las ciudades, es donde la dinámica del capital es particularmente potente y claramente es donde ha concentrado su poder, ¿no? Y esto no es casual porque esto va asociado claramente con la forma construida, ¿no? Porque como sabemos, cualquier ideología que no se materializa queda en el ámbito de lo abstracto. Entonces hay una necesidad de configurar esa materialización para también configurar un proyecto, ¿no? Y aquí estamos viendo un proyecto que se establece a partir de una configuración de poder, ¿no? Pero también en este sentido, ¿no? De la configuración capitalista de la ciudad, claramente que el proceso de urbanización que se da, ¿no? Está gobernado por los intereses privados, ¿no? Y esto no solamente que se da en términos de una flexibilización de las normas y reglas, sino a partir de la propia configuración de los estados, ¿no? Entonces,
como dice este autor brasileño, que me parece interesante, mientras que sea para hacer negocio o invertir, siempre hay excepciones a las reglas, lo que se denomina como democracia directa del capital, ¿no? El capital es que manda y impone las nuevas condiciones. Entonces, en este sentido, es muy importante porque en esta reconfiguración de ciudad hay un tema que es crucial, que tiene que ver con la división del trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Y que fue el origen de la distinta concepción y división de los espacios, ¿no? Primeramente se establece desde la fábrica y después se eleva hacia el lugar de la reproducción, ¿no? Claramente que ¿cómo decirlo? Esto mediado en diferentes escalas, por supuesto, ¿no? Y esto me parece importante. En este sentido, un capitalismo modifica el orden patriarcal ya existente y acentúa la separación de lo privado y lo público. Y esto se vuelve claro en la ciudad moderna, ¿no? Que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, las mujeres se convierten en las sirvientas de la fuerza de trabajo masculino, ¿no? Entonces, esta acumulación originaria de capital genera también una acumulación de divisiones y jerarquías sexuales en el seno de la clase trabajadora, ¿no? Y esto de dónde podemos entender mejor esta configuración o cómo se da este proceso de configuración de la ciudad moderna, pues esto viene desde los procesos, ¿no? Desde la etapa histórica de la evolución global del pensamiento burgués, que se da a raíz, ¿no? De la ilustración, ¿no? Que buscaba, ¿no? Esta idea de disipar las tinieblas de la ignorancia, que se establecía a partir de ciertas ideologías que venían en contra del régimen impuesto, en este caso un régimen absolutista, y que ideológicamente buscaba un sistema democrático, ¿no? Y esto todo a partir de tres supuestos fundamentales: la razón, la igualdad y la libertad. Que si bien en este momento, en el caso de lo que podemos hablar desde la perspectiva de género, desde los movimientos, ¿no? Feministas, fue muy importante, ¿no? Porque si bien hubo un cambio estructural, ese cambio estructural también estuvo mediado, ¿no? A partir de una serie de circunstancias que también como sutilmente se envuelve dentro de ciertos procesos de dominación y de control, ¿no? Entonces viene este tipo de pensamiento que se establecía a partir de la razón, la igualdad y la libertad, que buscaba contraponer un régimen absolutista, ¿no? Que se expande en la burguesía y en una parte de la aristocracia a través de los medios de publicación y difusión, las reuniones, ¿no? Esta configuración de la esfera pública, ¿no? Pues es un tema mucho más amplio, aquí estamos viendo solo algunas ideas, en las cuales participaban intelectuales y políticos a fin de exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política, literatura, pero que se establecía a partir, ¿no? De la necesidad de una reconfiguración, ¿no? A partir de un nuevo movimiento, ¿no? Entonces, como les decía, se buscaba reemplazar el antiguo régimen, ¿no? Se buscaba un Estado liberal, que no es casual, ¿no? O sea, el libre mercado, el ejercicio limitado de la propiedad privada, pues veníamos del seno de la configuración de una nueva clase, ¿no? La burguesía, ¿no? Que se establecía a partir de una crítica al sistema absolutista, a una supuesta desigualdad social, y es ahí donde los movimientos feministas ganan cierto ímpetu, cuando se establece la primera carta de los derechos de las mujeres, ¿no? Sin embargo, pues esto a su vez también se va a dar a partir de una revolución, ¿no? Esto es súper interesante, no, en lo cual criminaliza a la misma mujer, ¿no? Porque se establece a partir de una configuración idealizada de la propia construcción del género, ¿no? Y esto va a ser muy importante y determinante, ¿no? Entonces, esto busca la libertad del individuo, como decía, la igualdad de los seres humanos y la igualdad del derecho. Esto es muy importante porque también la concepción del derecho viene desde la configuración de la ciudad capitalista. Entonces, eso solo por sí ya nos genera algún ruido cuando en la actualidad estamos reproduciendo críticamente esta configuración del derecho, que yo siento que tendríamos que ser más finos en esa idealización, ¿no? Entonces, como nos dice Bolívar Echeverría, se establece el elogio de la vida en la gran ciudad, ¿no? A partir de esta transformación
social, ¿no? Pero que también va a ser una transformación espacial, ¿no? Y que también se establece por una necesidad, ¿no? Las primeras fotos, estas fotos que les mostraba, por la necesidad que se había establecido en términos de un urbano, que era un urbano degradado por la misma industrialización, por la llegada de migrantes, ¿no? Por los suburbios que se generaron, ¿no? Por la falta de planeación y la llegada de una densidad de población que rebasó, ¿no? Esa configuración espacial, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se da una legitimidad en términos de la necesidad de transformación urbana, ¿no? Por la calidad de vida en las ciudades, ¿no? Y esto también se va a conocer posteriormente como el higienismo, ¿no? Entonces, en esta configuración de una nueva sociedad capitalista burguesa, esta cita es muy interesante del libro de la burguesía revolucionaria, que nos dice: la nueva burguesía adopta plenamente los presupuestos de la doctrina liberal heredada directa de la Ilustración, en que la felicidad y propiedad, ¿no? Muy importante, resultan en sí mismas al considerar que la felicidad no es un estado de ánimo, sino la situación del individuo que tiene los medios de satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, en este sentido, para que se pueda llevar a cabo esta ideología social, una ideología social, porque esa pues se va a configurar a partir de una nueva estrategia urbana, ¿no? Una reorganización del territorio, una reorganización del espacio, ¿no? Y de lo que va a representar la ciudad y los ser ciudadano en el seno de esta ciudad, que se establecía a partir de ciertas reglas, ¿no? Y a partir de cierta orden. Y eso es lo que se conoce como los seres civilizados, ¿no? Los que viven en las civitas, ¿no? Y que viven acorde a ciertas reglas y órdenes, ¿no? Y claramente que los que no cumplen estos estándares o que no se establecen bajo ello, pues están fuera, ¿no? Y son criminalizados, ¿no? Y en este sentido es bien importante, porque en esta reestructuración del urbano, claramente que la configuración tipológica, ¿no? Que parece algo tan neutral muchas veces, no es nada neutral, ¿no? Y la configuración del bulevar, ahorita les muestro algunas imágenes, va a ser determinante, ¿no? El bulevar construido como espacio público, o lo que reconocía como el espacio de lo público, ¿no? Para facilitar la protección del Estado, pero al mismo tiempo generar enclaves, la dominación militar como espacio de expresión política y en la búsqueda de la riqueza y del poder, porque en ese entonces también las grandes avenidas o los grandes bulevares concentraban las grandes tiendas, ¿no? Que se establecía para el consumo, ¿no? Entonces, estos principios, ¿no? Que lo que se conoce del urbanismo moderno, claramente que van a tener una repercusión importante en diversas ciudades de Europa, que traigo algunos ejemplos. Claramente, como muchos conocen, los dos momentos más significativos, ¿no? Es la renovación de París por Haussmann y la reforma de Barcelona, ¿no? Por Cerdá, ¿no? Pero aquí en el caso de París, que me parece muy significativo, es cómo esa configuración del urbano establece un orden social, ¿no? O sea, en el centro oeste para la burguesía y el centro oeste el proletariado. O sea, había una división de clase clarísima, ¿no? En términos de lo que representó esta reconfiguración de las ciudades, ¿no? Aquí me parece importante cómo es el proyecto de la Avenida de la Ópera de Garnier, ¿no? Y cómo se destituye mucha de la construcción entonces, ¿no? Para dar paso a estas avenidas, que además se configuraban también a partir de esta idea de la salubridad, ¿no? O sea, una serie de elementos que estaban implícitos en ello que justificaban esta morfología urbana, si lo queremos poner. Este movimiento posteriormente también se establece hacia Estados Unidos con la exposición de Chicago, ¿no? Lo que conocemos como The City Beautiful Movement, ¿no? Que también se va a dar en el mismo ámbito, ¿no? Dentro de la misma configuración ideológica de lo que debe ser el urbano, ¿no? Y que lo que también buscaba, ¿no? Era destituir ese desorden de las ciudades industriales, y esto me parece significativo, que amenazaban la eficiencia económica y la paz social, ¿no? Porque toda esta
Aquí estas imágenes me parecen muy significativas, ¿no? Porque era esta criminalización de la misma pobreza, ¿no? Instituida por los mismos procesos de acumulación de capital, ¿no? Pero que al mismo tiempo servían para legitimar la propia reconfiguración del urbano, ¿no? Si vemos en términos generales, la configuración de la morfología es muy similar al plano de Haussmann, ¿no? También el trabajo de Le Corbusier va a ser muy significativo en este momento, muy funcionalista y muy patriarcal, ¿no? O sea, muy androcéntricos las líneas en las cuales ellos establecen su configuración y que se va a elevar al ámbito también de la habitación, o sea, de la casa, de la vivienda en sí misma. Entonces es muy interesante porque si nos damos cuenta, esto establece una forma de control y de dominación que es multiescalar, ¿no? Que va desde el ámbito, desde la ciudad, región, si queremos, hacia a la casa, ¿no? Hacia el cuerpo en sí mismo. Eso si hablamos desde las escalas. Este movimiento de City Beautiful Movement, después por las llegadas de la Segunda Guerra Mundial se detuvo, pero posteriormente a la Segunda Guerra Mundial aparece en América otro nuevo movimiento, ¿no? Que ahí, y aquí es muy interesante también, es como los movimientos siempre se dan en base a la reconfiguración y reestructuración del papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Porque aquí, como no les comenté, pero también parte de la legitimidad que se da en términos de la Revolución Francesa o de las revoluciones fue una criminalización a las mujeres, ¿no? Esto que Federici habla de la cacería de brujas. Hay un libro de ella bastante interesante que yo recomiendo mucho, ¿no? Entonces se da una nueva reconfiguración y hay parte, fíjense, en un primer momento, de la reconfiguración de la casa, ¿no? Del espacio en sí mismo de reproducción de la mujer y que después se eleva al ámbito de la planeación de la ciudad de región, ¿no? Entonces, y aquí se empieza a reconfigurar un papel diferenciado en la mujer. Fíjense en esto, si bien la mujer anteriormente había conseguido cierta autonomía, pues con este movimiento lo que busca es quebrantar toda esa autonomía y llevarla nuevamente a la confinación del espacio privado, ¿no? Y entonces se instituye una nueva ideología, ¿no? Esto que se conoce como American Way of Life, ¿no? La vida en los suburbios, la mujer que cuida al marido, ¿no? Creo que estas imágenes de abajo son bastante significativas, lo que se establece como la guía del ser la buena esposa, ¿no? Entonces, y que lo representaba la mujer para el progreso familiar, o sea, para el progreso del hombre, ¿no? Aquí la casa de Le Corbusier me parece muy interesante esta perspectiva porque muestra claramente su confinación hacia la cocina y a su vez cómo se establece un orden hacia los hijos, ¿no? O sea, muy claro, ¿no? El rol y el papel que tiene la mujer. Claramente que este movimiento, como les comentaba, surge desde la casa del hogar, pero se establece así a la ciudad-región. Y aquí el trabajo de Robert Morse, que es muy importante, cuando ellos dicen, no, pues las personas no tienen que trabajar, no tienen que vivir donde trabajan, las personas pueden vivir en las periferias, ¿no? Pero si establecemos una red importante de freeways, entonces la gente claramente puede llegar al centro de la ciudad, ¿no? Y puede mantener este estilo de vida, ¿no? Que ya se venía orquestando desde la reconfiguración del hogar y de lo que representaba la reconfiguración de la familia, ¿no? Y entonces establece este proyecto de Nueva York, ¿no? Muy importante, que enlaza el centro con las periferias, ¿no? Y cuando se empieza a ampliar este modelo de ciudades dormitorio, ¿no? Y si ustedes ven, estén altamente confinados, porque en estos modelos pues no existen nada más que las casas, ¿no? Entonces se empieza a generar una nueva vida pública, un nuevo espacio público a través de nuevos modelos urbanos. Entonces, el urbanismo de la primera modernidad se caracteriza por esta idea de los espacios que hoy se nos presenta como un tipo ideal, ¿no? De la modernidad urbana y que se sigue reproduciendo. Orden y progreso, y fíjense, a mí me gusta mucho esta idea porque cuando pienso en orden y progreso, pienso luego inmediatamente en la bandera de Brasil, que así dice, orden y progreso, fíjense. Bien, ustedes saben la historia de Brasil, ¿no? Libertad y desarrollo, ¿no? Y esto levanta a una domesticación del espacio urbano,
¿no? Una clara separación entre los espacios, entre el privado y lo público, ¿no? Entre la mujer y lo hombre, y espacios zonificados, ¿no? Por eso a mí me genera mucho conflicto esta idea de la zonificación. Zonificación es separar, es dividir, ¿no? Y por eso, y zonificar justo es establecer un sistema totalmente patriarcal y androcéntrico, ¿no? Porque cuando zonificamos, en el centro de esa zonificación siempre está la figura masculina, ¿no? Y entonces las ciudades, pues, son centros neurálgicos de la conformación de poder de clase, de género, de raza y de etnia, ¿no? Porque tendrías que, porque separa claramente y establece un orden que configura o reconfigura el establecimiento social de la ciudad a partir de ello, ¿no? Posteriormente, ya en los años 70, ¿no? Con la crisis de acumulación capitalista, ¿no? Y el paso del régimen fordista, otro fordista, o lo que define Harvey de acumulación flexible, pues viene desde la teoría marxista, ¿no? Se empieza a dar un nuevo movimiento político-económico, pero pues claramente que ya viene desde mucho antes, ¿no? O sea, pero cuando se impone claramente que lo que buscaba justo era la desregularización de todos los aspectos de la vida social y económica que pueden constreñir la acción de las fuerzas de mercado, o sea, el mundo laboral, el mundo financiero, las fronteras y la movilidad. Y las fronteras, esto es muy importante, porque no es solo las fronteras entre países, ¿no? Estamos hablando de fronteras multiescalares que nuevamente se adentra incluso al nivel de la escala del cuerpo, ¿no? Y esto que refleja la privatización o desregulación de las industrias estratégicas nacionales, los conocemos, la debilitación del papel de los sindicatos, aquí con sus matices, por supuesto, la reducción de los impuestos a las grandes empresas, el desmantelamiento y externalización de los servicios públicos, y aquí algún punto súper importante, la criminalización de la pobreza urbana. Y esto va a ser determinante en términos de los nuevos proyectos de renovación y recualificación urbana que se van a establecer justo en base a una criminalización de la pobreza. Y ahorita vamos a ver cómo es, ¿no? Entonces, se busca esta liberalización de las ataduras de capital para reactivar el sistema y claro que las ciudades van a volver a tener un papel fundamental, ¿no? En esta reestructuración de las formas de acumulación de capital, ¿no? Y aquí se vuelven espacios fundamentales para la obtención de rentas, ¿no? Sobre todo con esta idea del suelo y urbanismo, ¿no? Entonces empieza una privatización del espacio, los alquileres, las comisiones, ¿no? A una serie de elementos que se van dando para esta transformación de la ciudad para dar pauta a una nueva forma de acumulación de capital, ¿no? Entonces, como dice, me parece interesante lo que nos dice el EFEP, la ciudad se ha convertido en un instrumento útil para la formación de capital. La urbanización habría llegado a sustituir a la industrialización en la producción de capital, lo que la convierte en uno de los principales determinantes de los procesos sociales, ¿no? Entonces, las ciudades son espacios más centrales para la reproducción, transmutación y continua reconstitución del neoliberalismo mismo. Y ahorita les voy a mostrar un mapa que hicieron mis alumnos muy interesante. A una marcada urbanización neoliberal, ¿no? En que las ciudades se vuelven puntos estratégicos. Pero, ¿qué va a generar esta reconfiguración, ¿no? De la ciudad a partir de sí, de lo que a muchos han acuñado como urbanismo neoliberal? Va a haber un acentuar de las desigualdades sociales, esto es en México, ¿no? Un acentuar de la pobreza, un acentuar de la marginación y claramente que también el papel de la mujer se va a ver acentuado en términos de un grupo cada vez más vulnerable en ese sentido, ¿no? Son imágenes que me parecen a mí bastante significativas de esta reconfiguración del urbano, ¿no? Y cómo se van estableciendo elementos, ¿no? En esta idea de la fetichización también de lo urbano, que me parece muy significativo, ¿no? Los diferentes modelos, ¿no? Lo que se va empezando generando y que claramente lo que nos está diciendo es que hay un acentuar de las desigualdades sociales, ¿no? O sea, esta imagen entonces me parece altamente significativa porque si por un lado, por la derecha tenemos la base de lo que representa esta idea del progreso y el desarrollo, eso tiene un costo.
y tiene un costo social. Estas imágenes son de Brasil y la primera es de Argentina, pero la segunda también es de Brasil, de la derecha, ¿no? Y la imagen de arriba del canto, o sea, de la izquierda arriba, es muy significativa porque es cuando se da la inauguración de los Juegos Olímpicos, me parece, del Mundial, ya no me acuerdo qué fue primero, en Brasil, ¿no? Y esta foto se sacó desde una favela, ¿no? Y también lo que representa la violencia, ¿no? De todos aquellos que impiden, ¿no? O que están fuera de esta idea del orden del progreso o del desarrollo y la libertad, ¿no? Entonces, el urbanismo como instrumento del capital, ¿no? Claramente, ¿no? Como una práctica técnica al servicio del capital que ha llevado a un aumento de las desigualdades y las diferencias sociales en las áreas metropolitanas, ¿no? Entonces se vuelve un tema clave, pero que ahí está el punto, no se puede circunscribir a una simple medida o descripción. O sea, era con lo que les decía al inicio en términos del concepto de justicia espacial, que tiene que identificar y comprender los procesos subyacentes que producen estas geografías desiguales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante pensar desde la justicia espacial y no de la justicia social, ¿no? Entendiendo que la justicia espacial como herramienta para un análisis y la acción. Entonces, lo que justicia espacial pues converge el sentido de la justicia social con el espacio. Y en este sentido sí me parece muy significativo porque cuando vemos, ¿no? Y cuando lo pensamos desde el ámbito de acción de nosotros, pues de las disciplinas del espacio habitable, hacia arquitectura de paisaje, ingeniería, urbanismo, claramente que la condición fundamental es el espacio, y el espacio es el elemento del control, o sea, el espacio no es neutral, ¿no? Y aquí es importante, o sea, ¿de dónde viene, o sea, el concepto de justicia espacial, no? Claro, pues todos tenemos presentes, ¿no? A la mayoría que el concepto de justicia espacial fue acuñado, o se reconoce, pongámoslo así, desde el trabajo de Edward Soya, ¿no? En que él dice que la justicia espacial implica la distribución justa y equitativa en el espacio de los recursos socialmente valorados y las oportunidades para usarlos. O sea, su postura se establece a partir del giro espacial, pero como, ¿cómo decirles? Así anclado a un movimiento postmoderno, ¿no? De hecho, es bien curioso porque ya cuando uno se adentra, pues siempre digo a mis alumnos, ojo con la cuestión epistemológica, porque a veces uno piensa que los autores están hablando de lo mismo y no están hablando de lo mismo. Y aquí es curioso porque Edward Soya, de hecho, es muy criticado dentro de la geografía crítica, que muchos no lo reconocen como geógrafo, justo por su postura postmoderna, y que después de ello se va a ir a Los Ángeles, donde se va a la UCLA, al Departamento de Planeación Urbana, ¿no? Entonces, esta historia también es muy interesante, ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué falta al concepto de justicia social? ¿Es relevante, no es relevante? ¿En qué medida nos ayuda? ¿Qué medida no nos ayuda? ¿Cómo nos podemos repensar? En esta configuración de la justicia espacial, que está muy anclada al giro espacial, sí es importante entender que hay diferentes acepciones de lo que representó el giro espacial, ¿no? Y si bien hay una necesidad de contraponer esta idea del espacio absoluto, el espacio contenedor, inerte, autónomo y anterior a la vida social, los diferentes autores van a configurar posturas distintas. O sea, sí hay una necesidad de reconfiguración, sí hay una necesidad de pensar el espacio como el espacio social, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? Y aquí, en el caso, pues la geografía crítica ha tenido cierto impacto, pero claramente no es lo mismo la postura de Doreen Massey a que, por ejemplo, de David Harvey, por ejemplo, que parece en un primer momento que están de acuerdo, pero no están de acuerdo. De hecho, hay un texto de ahí de ella que en su momento ella hace una crítica importante a David Harvey e incluso lo llama de machista, ¿no? Sin embargo, hay una parte importante en esta reconfiguración del espacio, o sea, entender el espacio como un sistema de objetos y un sistema de acciones. Y esto es importante y me gusta mucho lo que materializa Massey, que dice, el espacio físico y el social son uno solo, están implicados, son co-constitutivos. Esto va a cambiar mucho la manera en cómo visualizamos los procesos, ¿no? Porque entonces ya podemos entender los procesos de manera relativa y no de manera absoluta,
¿no? Y eso es determinante cuando analizamos o cuando hacemos estudios sobre las desigualdades sociales o las desigualdades espaciales o desigualdad urbana, ya si lo queremos poner así, porque nos permite entender de manera relativa. Y si es en términos absolutos, no nos permite entender nada. Por eso también la cuestión de la zonificación como un instrumento fundamental del urbanismo, y aquí vemos claramente cómo se establece a partir de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, esta propuesta de Soya, de la justicia espacial, ¿no? Lo que busca es analizar el impacto de los procesos de ordenamiento y planeación territorial. Aquí va muy de la mano con la idea de Harvey, ¿no? Lo que ello dice es busca promover formas más progresistas y participativas de política democrática y activismo social, proporcionar nuevas ideas sobre cómo movilizar y mantener colecciones cohesionadas y confederaciones regionales de activistas sociales populares. No es un sustituto alternativo de las formas sociales, no, es más bien una forma de mirar la justicia desde una perspectiva espacial crítica. Si bien aquí podríamos estar prácticamente todos de acuerdo. Sin embargo, aquí es muy interesante porque hay dos formas, o se empieza a cuestionar la postura de Soya a partir de dos posturas antagónicas, aun cuando el planteamiento de Soya sí viene mucho del trabajo de Rawls. Esto es importante manifestar, ¿no? Y el argumento de John Rawls habla sobre la distribución de valores, o sea, esta idea de la redistribución equitativa, ¿no? Utilizando un modelo de elección racional. Pero, ¿qué creen? La crítica feminista, pues, le viene a decir, a ver, espérate, no puede ser así, ¿no? ¿Cómo podemos establecer esta idea de un modelo de elección racional? Y pensando en términos de la racionalidad que viene desde la modernidad. Entonces, lo que va a hacer la crítica feminista, aquí el trabajo, por ejemplo, de Young es muy importante, ¿no? Es que ella dice que no se reconoce la diferencia, ¿no? Y aquí es muy interesante porque claramente que en ningún momento ni el trabajo de Soya, ni el trabajo de Harvey hablan de la diferencia de género, ni la diferencia de raza, ni la diferencia en términos de etnia. Entonces va a haber un contributo importante desde la teoría, desde la crítica feminista, a repensar el concepto de justicia espacial, ¿no? Y aquí ahí está lo que dice Nancy Fraser, supongo que ustedes conozcan, que es muy importante, ya sea que en este concepto pueda no subsumirse bajo lo que Rawls llama respeto por uno mismo, su prominencia para desarrollar un modelo de ciudad justa requiere atención en una era de políticas de identidad, de conflictos étnicos y inmigración, que no se considera, ¿no? Y entonces, lo que también nos dice Feinstein, Susan Feinstein, una urbanista feminista importante, la encarnación de la diversidad varía desde el uso mixto hasta los ingresos mixtos, la integración racial y étnica y el espacio público ampliamente accesible, ¿no? Por su lado, Nancy Fraser señala la tensión que existe entre igualdad y diversidad, o como ella dice, redistribución y reconocimiento, ¿no? Y Young respalda una política de la diferencia, que es lo que no se integra en este concepto, ¿no? Entonces me parece muy significativo el trabajo que genera desde la teoría feminista, sobre todo estas autoras, a repensarnos el concepto de justicia espacial. Pero también es importante mencionarlo, esto desde un contexto, desde una latitud geográfica distinta de la nuestra, ¿no? O sea, ellas están pensando desde el norte global, ¿no? Nosotros tenemos que ahora pensarlo desde el sur global, ¿no? Y claramente que esto conlleva a visualizar las desigualdades sociales y las producidas por las asimetrías de género, ¿no? Que ya no se consideran simples secuelas o fallas de las políticas de desarrollo, sino requieren otra atención, ¿no? Entonces, a partir del concepto de género, en su integración al concepto de justicia espacial, se produce un profundo cambio en la delimitación del objeto, ¿no? Entonces, la transversalidad del enfoque de género se reconoce como un eje primordial del desarrollo y de la justicia espacial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocer, o por lo menos desde mi reflexión, ¿no? Hacia donde yo he estado, donde yo he podido entender esta idea de la justicia espacial desde la configuración postestructuralista, feminista, postecológica y de otros radicales del emplazamiento y la justicia? Y aquí es importante a partir de tres configuraciones que yo retomo también de Doreen Massey, que es la relación del espacio con el poder, pero el poder clase, raza, género y etnia,
el espacio integrando la posibilidad de múltiples trayectorias, y esto destituye completamente la configuración de la zonificación en términos de la planeación, y el espacio como un sistema abierto en continua transformación, ¿no? Y esto nos habla también de la multiscalaridad, ¿no? Entonces, aquí hay dos fundamentos integrales que me parece importante. Primero es incorporar las cuestiones de género y las formas alternas de pensar el espacio construido desde el feminismo y la perspectiva de género situado y auténtico, porque los decía, sí hay muchos planteamientos desde el norte global, cómo lo llevamos al espacio, al sur global, ¿no? Y cómo integramos otros movimientos, ¿no? Y el segundo es cuestionar las formas hegemónicas en las cuales seguimos reproduciendo los discursos occidentales de la modernidad, a partir de la concepción analítica de los conceptos que poco o nada tienen que ver con nuestra realidad latinoamericana y que sigue reproduciendo formas de violencia estructural. Esto es muy, muy importante, ¿no? Y esto es importante porque la violencia no es un resultado de actos aleatorios, sino está profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Dentro del marco de las estructuras de las relaciones sociales, ¿no? Y estas relaciones, pues claramente están reguladas por normas, ¿no? Ya están los roles claros de género, ¿no? Entonces, la realidad social es, por lo tanto, una construcción cotidiana en donde la persona y la sociedad interactúan, ¿no? Donde el individuo interactúa con la sociedad, pero se establece a partir de ciertas normas, ¿no? Entonces, esas relaciones sociales se establecen, como la habíamos visto, a partir de las fuerzas de poder, ¿no? Las fuerzas de poder que se manifiestan en la producción espacial, ¿no? Y son relaciones que ubican a las mujeres en espacios de subordinación. Les traigo esta cita de Linda McDowell que me gusta mucho, que como ella dice, los espacios surgen de las relaciones de poder establecen las normas y las normas definen los límites que son tanto sociales como espaciales, porque determina qué pertenece a un lugar y quién queda excluido, así como la situación o emplazamiento de una determinada experiencia. Entonces, el espacio es la materialización de las relaciones de poder. Aquí bien, traigo otra cita de McDowell, que ella misma dice, el espacio no es neutro, ¿no? Y entonces surge de esas relaciones de poder que definen límites, que definen normas y que excluyen claramente, ¿no? Bien, como decía también esta del Valle, Massey, ¿no? La configuración del espacio perpetúa sistemas de dominación. O sea, la estructura, la configuración espacial determina si son sistemas de dominación, ¿no? Y claramente que dentro de este ámbito de esta perpetuación de sistemas de dominación dentro del ámbito de las disciplinas del espacio habitable, pues se configura dentro del marco desde la ideología como si esto se eleva a la configuración espacial concreta de intervenciones reales, ¿no? Y que responde a valores y roles que excluyen a las mujeres de las diferentes formas bajo un sistema patriarcal. O sea, esto se establece desde una estructura capitalista moderna, ¿no? Esto es como el resumen, ¿no? Cómo se va dando nuevas formas de control social, pero que el núcleo, claro, ¿no? Se establece en diferentes escalas, eso es indiscutible, pero el núcleo tiene que ver con las infraestructuras urbanas, tiene que ver con la planeación urbana. Entonces, aquí, a ver, el tiempo, ya casi estoy por arriba, rápidamente hicimos una cartografía de la injusticia de la Ciudad de México. Aquí quisiera agradecer enormemente el apoyo de mis alumnos y alumnas de la licenciatura en Arquitectura de Paisaje y de Marketing Político de la maestría en Urbanismo, que me ayudaron mucho en algunas cosas de este mapa. Aquí lo que se buscó fue ver es cómo se establecían las intervenciones en términos de recuperación o renovación en la Ciudad de México. Aquí, en términos de lo que fue en ese entonces la autoridad del espacio público y la recuperación del espacio público, vemos claramente cómo hay una centralización de las intervenciones, ¿no? Pero lo color que está por abajo es el valor del metro cuadrado. Entonces, claramente que esto ya en sí mismo ya muestra procesos de injusticia espacial, ¿no? Esto también son algunos de los proyectos. Aquí están los sistemas de actuación por cooperación, que son los azules, también la centralización. Aquí están los CETRANS también, lo que no fue construido y construido. Hicimos todo un recorrido, ¿no? En términos de todas las obras que se habían hecho ya bajo la autoridad del espacio público.
y sobre el sistema de recuperación, lo que fuimos encontrando, intervenciones, y aquí se nota claramente una distribución inequitativa en términos territoriales de las intervenciones. Hicimos desde los parques de bolsillo, aquí cuantificamos cuántos por cada alcaldía, ¿no? Vemos claramente cómo hay nuevamente una centralización de la intervención en la Cuauhtémoc y en la Miguel Hidalgo, que justo tienen el valor del metro cuadrado más elevado, ¿no? Los proyectos de recuperación de espacio público, aquí poniendo a la mano, me parece significativo, ¿no? Poniendo de la mano esta reconfiguración desigual de esta cartografía, pues cuando también se analizó los casos de muertes por ahora el COVID, pues también nos damos cuenta que son las alcaldías donde el nivel de marginación y pobreza es más elevado. Y fíjense en este mapa, me parece muy interesante porque también va de la mano con estas intervenciones, porque es la distribución de las mujeres en la Ciudad de México, y el rojo es donde hay mayor densidad de mujeres, y ya pues vemos la periferia, ¿no? Que gana especial destaque, ¿no? Aquí también se integró la cuestión de la pobreza con los feminicidios, y también claramente hay una clara correlación, y son justo algunas de las zonas que están más alejadas en términos de la preocupación del poder político. Esto fue una cartografía muy interesante que se hizo para entender las diferentes manifestaciones neoliberales en la Ciudad de México, y claramente que también nos damos cuenta que hay una centralización de las mismas en las alcaldías de mayor valor en términos del valor del suelo, ¿no? Este fue un mapa que hicimos en marketing político que me parece muy significativo. Esperamos ya pronto sacar el artículo, ¿no? Y esto, miren, ellos hicieron esto muy interesante, que era la concentración de manifestaciones neoliberales, y pues vimos también esa centralización y donde es muy bajo esa concentración. Dentro de esta cartografía, claramente me parece relevante que aún así, por eso hay que cuidar mucho algunos aspectos en términos de ciertos valores demagógicos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en términos de la perspectiva de género, no es dividir, es reconocer la diferencia, ¿no? Pero no dividir. ¿Por qué? Porque no vamos a olvidar que el espacio no es neutral. Entonces, cuando asumimos una necesidad de zonificar espacios específicos para las mujeres, también ya les estamos metiendo en una situación de vulnerabilidad. Porque al no estar dentro de ese espacio que me pertenece, ¿no? Entonces yo me vuelvo mucho más vulnerable, y al mismo tiempo estoy legitimando cierta actuación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la injusticia? En términos de la condición de transformación y reestructuración del urbano, pensado desde la perspectiva de género, pues la criminalización de la mujer, las ciudades construidas por hombres para hombres, formas que dominan y controlan los modelos urbanos, lo que les quise mostrar, las formas discursivas demagógicas entre lo discursivo, ideológico y la praxis reales, y también cierto protagonismo de los marcos internacionales y la falta de vinculación como parte de un sistema integral de planeación, ¿no? Entonces, algunos elementos, eso ya los había mostrado, hacia dónde podemos estar pensando, así cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Para realmente pensar a la justicia espacial desde la praxis de género y la acción social. Sí se ha hecho varias cosas en América Latina, aun cuando todavía estamos en pañales, yo siento, para realmente tener una incidencia en ello, en términos de la planeación, del urbanismo, del ordenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Reconocer la diversidad del territorio, establecer un sistema jerárquico vinculativo, ¿no? Destituir la zonificación. Zonificar es dividir, es separar. Reconocer las diferencias homogenizadas por el sistema capitalista patriarcal, reconocer la diferencia entre hombres y mujeres, y posicionar en igualdad de condiciones todas las demandas, ¿no? Como dice este autor Gallardo, solo desde el análisis de la pobreza y la desigualdad como frutos del colonialismo capitalista no se puede realmente entender y intervenir así a un plano de la justicia espacial, ¿no? O sea, y teniendo en consideración la participación comunitaria de las mujeres, de construir la hegemonía occidental, me parece que eso es muy importante, ¿no? Y trabajarlo desde lo situado y auténtico, eso me parece determinante. Entonces, me parece que un punto de viraje está en establecer una vinculación entre estos tres marcos. Desde los movimientos, la movilización me parece fundamental, desde lo administrativo, institucional, y desde la planeación urbana. O sea, creo que en este momento es necesario
trabajar desde los 3 ámbitos para realmente tener una incidencia, o lo que podríamos hablar de una nueva conciencia espacial, ¿no? Entonces, como muy amablemente dijo la arquitecta Maya, creo, pensar el urbanismo desde la justicia espacial pues implica eso, entender el espacio desde el ámbito de la diferencia, desde la transversalidad del enfoque de género, ¿no? Que busca una distribución justa, equitativa, igualitaria en el espacio y por el espacio, ¿no? De los distintos recursos a través de la acción social, integrando la movilización, la administración y la planeación urbano-regional. Siempre me preguntan, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para cambiar? ¿Cómo integramos la perspectiva de género? Mira, yo traje este ejemplo muy simple, pero a mí me parece muy significativo. Es un espacio que se llama el Jardín de las Ondas, y nos damos cuenta que este espacio está destituido de cualquier elemento que no sea la modelación del terreno. Y esto permite una apropiación igualitaria, ¿no? Porque siempre los espacios en términos de la división establecen, ¿no?, formas de apropiación distintas, pero no establecen la integración, ¿no? Entonces, quería concluir con este ejemplo que me parece muy significativo, pues un poco para bajar, ¿no?, a la escala concreta de un proceso de intervención específico. Y bien, pues muchísimas gracias. Agradezco realmente mucho este espacio y mucho de vuestro tiempo, y ojalá esto sea lo principio, ¿no?, de que podamos generar un trabajo mucho más amplio, con mayor incidencia en términos de los tres niveles, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades a la doctora Carla Alexandra Philippe Narciso por la emoción de la primera, de ser nuestra conferencia magistral. No tuvimos la oportunidad de leer su semblanza, que es muy importante. Me voy a permitir hacerlo en este momento. Y posteriormente la arquitecta Laura Aranda Cortés, presidenta de AMAU, nos hará entrega de esta merecida constancia y reconocimiento a esta excelente ponencia magistral que abre de manera pues muy significativa y con una claridad inmensa, ¿no?, la importancia de los temas que se abordan en este 7º Congreso Nacional y 3º Internacional. Pues como ya lo vimos en su excelente ponencia, la doctora Carla Alexandra Philippe Narciso es licenciada en Arquitectura Paisajista por la Universidad de Évora en Portugal, así como maestra en Geografía con especialización en Estudios Urbanos por la Universidad de Lisboa, también en Portugal, y doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Actualmente es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En el plano profesional, ha trabajado en la administración pública, en la Secretaría de Medio Ambiente y Urbanismo en Brasil y en el Ayuntamiento de Almodóvar, como jefa de departamento de áreas y espacios públicos en Portugal. En su experiencia de investigación, ha participado en proyectos para el gobierno federal, así como proyectos académicos como el Plan Maestro del Centro Cívico y Cultural de la Delegación Iztapalapa. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, capítulos en libros colectivos y un libro autoral en las áreas de teoría urbana, espacio público, planeamiento urbano, urbanismo no liberal y discurso político. Además de participar en la traducción de artículos científicos, ha participado como ponente y conferencista magistral en diversos eventos nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y tiene el premio Reconocimiento de la Distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2020. Muchas gracias, doctora Philippe. Agradecemos y reconocemos ampliamente la calidad de la conferencia magistral con la que abre este 7º Congreso Nacional e Internacional. Hay muchas felicitaciones, muchos comentarios en las redes sociales donde tenemos una activa participación de toda la comunidad, y no me queda más que cederle el uso de la palabra a la arquitecta Laura Aranda para que le haga entrega de esta constancia, en esta ocasión virtual, por su ponencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Narciso. Ha sido como siempre, nos das cátedra. Y pues bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, otorgamos la presente constancia a la doctora Carla Alexandra Philipp Narciso por su participación con la ponencia magistral Justicia Espacial por un urbanismo de la acción social y la diferencia, en el marco pues de la inauguración de nuestro 7º Congreso Nacional y 3º Internacional AMAO 2021, Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género. Muchísimas gracias, doctora Carla. Yo quien agradece, de corazón agradezco mucho este espacio y este tiempo de estar aquí con ustedes. Bien, y como les decía, espero que sí que se pueda generar un amplio debate. Les deseo lo mejor en esta jornada de 3 días, que seguramente va a generar reflexiones muy interesantes para abonarnos justo a este tema de la justicia espacial, que realmente yo creo que tenemos que trabajar mucho en ello, que todavía no es tan claro como puede parecer. O sea, hay una base como una herramienta analítica, pero que desde nuestro contexto sí necesita mucho trabajo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gran gusto.